Señora Otilia, buenas tardes. Buenas tardes. Somos de la Fundación Raíces y Sueños. Yo soy el padre José Antonio. Ramón Figueroa, Yo vivo aquí en San Isidro, en Piquigua. en Piquigua. Muy bien, hemos venido a hacerle una entrevista. Entonces usted regálenos el nombre, sus dos nombres y sus dos apellidos, por favor. Sí, porque la anterior era prueba. Yo me llamo Otilia Chávez Cusme. Otilia, ¿Los dos nombres? sí, Yo me llamo Otilia Lucía Chávez Cusme. muy bien. ¿Y usted nació? ¿Dónde nació? Aquí en este sitio, ¿Aquí mismo, en Cerretito? Sí. ¿En qué año? del 57, 97. el 4 de diciembre. ¿Sus papás? Mi papi, bueno, yo no sé cuándo nació él. ¿Pero de dónde eran ellos? Mi papi no era de aquí, ella él de Jama, de Poyer Rambuche. Ah, de Ramuchi. Sí. ¿Y su madre? Mi mami sí es de aquí, pero ya falleció. Ayer cumplió un año de muerte. ¿Y dónde falleció ella? Aquí. ¿Aquí mismo? Ya le dan, porque Claro. tenía 95 años. Ya. Muy bien. ¿Te quiere preguntar? ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 67 años. ¿Y cómo era la vida suya cuando estaba con sus padres? Mi vida mía de la niñez, los padres eran muy estrictos, los hablaban mucho cuando hacíamos una cosa mala. Y ellos no querían eso. Teníamos que ¿Qué voy a hacer? ser obedientes. Y pues era bonito ante el tiempo porque no había tanta maldad como ahora hay. Los tiempos pasados ya se tostaba café, se rayaba maíz, se cogía algodón, se cogía higuerilla, todo eso antes había. Cacao, café. Ahora ya no hay eso. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros éramos 8, ¿Y todos 8 se criaron juntos todos 8, con sus papás? con mi papi, mi hermano. ¿Y sus abuelitos? Mis abuelos también, mi abuela de mi mami era de San Isidro, el esposo. Mi papi, pues la mamá era de allá de Rambuche, de Jama, por allá. ¿Usted los conocía a todos ellos? Sí, yo me crié con mi abuela, Ah, con la abuela se crió, sí. pero aquí en San Isidro, en Ramuchi. ¿Y cómo eran ellos? ¿De carácter también? ¿Eran estrictos? Bueno, no eran tan bravos, eran más o menos, pero los daban consejos para que no hiciéramos cosas malas. Y así, ella cosía, era bien viejita, la abuelita. ¿Cuánto tiempo estuvo usted con ella? Yo tuve como casi 15 años con ella. Ah, 15 años, o sea, se crió allá. Yo sí, yo me fui como de 6 años con ella. Me crié con mi mami con mi tiempo. Y ella no tenía niño y me dijeron que me fuera con ella. Pero ya ella no tenía el esposo, ya se habían separado. Pero no se había muerto, sino que se habían separado porque eran bravos, así no se comprendían. ¿Y a la escuela entonces usted fue en Ramuchi? Sí, en la escuela. ¿Había escuelita por allá? Sí, ¿Y terminó usted la escuela? sí. ¿Y qué juegos tenían allá en la escuela? Y de jugar pelota, de jugar así escogido, de esconderse. Eso los daban. Que jugáramos. Y así todo, con todos los compañeros. ¿Y preparaban veladas en la escuela o...? Bueno, en esa escuela no preparaban No nada, no.
campeonatos tampoco. No, nada de eso. Nomás solo en la escuela. Ahí. Solo en la escuela. Sí. ¿Y los profesores castigaban o no? Esos eran bravos los profesores. Así. Pero la vida así era dura, la vida de antes, porque a veces a uno no lo dejaban salir así como ahora. Y ahora ya éramos que teníamos que estar en la casa. En ningún lado teníamos que ir. Y con amigos andar por ahí en las casas ajenas. Nada. Pero era bonito antes. ¿Y cuántos hijos ha tenido usted? Yo, 5 5. hijos, pero ya son mayores. Ya no vive con usted. Y cuando se fue con su esposo, ¿cómo se conocieron? Y bueno, y así, que caminaban por los caminos, pues ya uno se encontraba por ahí, ya se enamoraba, ya le tiraban uno, Pero sí, ya uno ya le hablaban bonito, pues ya uno ya se enamoraba. Pero era difícil enamorarse de un joven. Eran las cartitas de antes, escondidas, se dejaban. las dejaban escondidas. Ujú. Antes no era así, que ahora ya andan libres por ahí con sus novias, con sus novios. Antes no. ¿Y si le llevaban a usted a algún baile, algún velorio? Bueno, sí, a veces, pero de repente, no todas las veces. Ya. Nadie era que iba. Pues, no, cuando estaban bravos no los dejaban ir ni los llevaban. Así es. ¿Su abuelita tenía algún altarcito en la casa? ¿Mm? ¿Tenía algún santito en la casa? Ay, mi abuela sí era católica, bien católica. ¿Qué santitos tenía? Y tenía San Antonio, tenía a la Virgen María, a la Trinidad que también tenía. Todos los santitos, yo casi que yo no los conozco, no los conocía mucho. ¿Qué hacía ella? Rezaba, ¿Rezaba? ¿Le ponía alguna velita? sí. O sea, ya era costumbre porque mi abuela los hacía rezar a las 6 de la tarde. Todos los días. Todas las noches, sí, todos los días. O sea que a las 6 de la tarde ya estaban rezando. Sí. Todavía claro, Sí. no estaba oscuro Y que todavía. había, no había antes luz como ahora. No, pero a las 6 de la tarde todavía. Casi a las 6 ya los hacía rezar. ¿Y qué rezaban ustedes? ¿Se acuerda? Sí, pues el Padre Nuestro, Dios te salve María, el rosario más a decir que los hacía rosario. Ella misma lo enseñaba ahí. O sea que el rosario ella lo rezaba, Sí. ustedes respondían. Sí, nosotros respondíamos. ¿Y cuántos estaban ahí en la casa con la abuelita? Y algunos. Porque ahí había un hijo con la mujer, los nietos, y nosotros. Y así llegaban a los que estaban cerca, llegaban a rezar. A rezar. Sí. Muy bien. Y entonces ella no hacía velorios en la casa. Ella hacía el velorio porque ella se llamaba Mercedes Isabel. Ella hacía el Día de las Mercedes. El día de las Mercedes hacía velorio. Hacía sus bailes, sí. Así también, baile, también. Sí, ¿Invitaba a quién me invitaba? a su familia, a los amigos. A los amigos. Porque había cercanas casas. Había casas cerquita. ¿Y qué cocinaban? Y gallinas, chancho a veces, porque antes había bastante chancho. ¿Y gallinas tú? Sí, Cantidad. todo. Y antes todo había. Ahora es que ya se muere, si uno quiere una gallina, enseguida le viene la peste y se muere. ¿Y qué plato favorito es? El plato de favorito de uno. Y esos frijoles verdes,
que sembraban pues. Claro. Y ya, pues la comida que siempre mi papi compraba era la carne, el pescado, todo eso. Y cuando había, pues, gallina también se comía. ¿Y usted cómo se comunicaba aquí con mi sus mami. hermanos, con su mami? No nos comunicábamos, sino que cuando mi mami se iba para allá, y ahí ya los veíamos. Cuando mi abuela venía para acá, porque acá tenía toda la familia de ella, aquí. Aquí tenía ella toda la familia. Sí, pues tenía las hijas. Y ahí se venía usted con ella. Ya me traía, sí, ya me quedaba con mi mami. Hasta que se iba, bueno. Ahí sí. Y ahí no había carro, pues ahí los traían en los caballos. En los caballos. Ya. Muy bien. ¿Y la Semana Santa cómo la celebraban ustedes? Ah, la Semana Santa. Ahorita sí, ya la Semana Santa, ya no hay Semana Santa, solo un día o 2 días. Antes sí, desde el día lunes comenzaba la Semana Santa, hasta el día viernes santo. Ahí no nos dejaban picar palo ni nada, solo rezar, velar los santos. ¿Y para la comida cómo hacían? Bueno, ahí cocinaban. Sí, sí podían cocinar. Ujú. Pero queditito, sin hacer bulla. Todo era... ¿Y qué se hacía- mitos, qué creencias tenían ahí en la Semana Santa? ¿Les dejaban a ustedes bañarse? Ah, no los dejaban bañar, ¿Y por qué? porque dicen que los hacían pescar. No los dejaban bañar. Y les contaban algunas leyendas del diablo. ¿Y qué les contaban de Y él? les decían que el diablo andaba suelto por la Semana Santa. Que no teníamos que andar por ahí temprano, teníamos que estar en la casa. Decían que también no se podía trabajar. Nada. Así es. No tenemos que estar haciendo bulla. Y ustedes decían que rezaban mucho en la Semana Santa. Y ahí todas las noches teníamos que rezar. ¿Y ahí se juntaba también otra gente para rezar? ¿O qué? Ujú. Sí. ¿Y para la comida cómo hacían? ¿Se juntaban muchos en la misma casa para...? Ah, sí, pues cuando ya, por ejemplo, allá está una amiga, nosotros le invitábamos para hacer la comida unida. Y ahí se repartían los platos así a la vecindad, a los amigos. Sí, porque ahí hacían los mediodías. ¿O qué? ¿Cómo era? Mediodía les decían. Mediodías, ¿no? Sí. Y se pasaban de una casa a otra, por ejemplo, hoy día aquí, mañana en otra casa o siempre en la misma casa. En la misma En casa. la misma casa misma. Lo pasaban los platitos de comida Claro, y sí. también ustedes recibían platitos. Bien, sí. Y nosotros le dábamos, ellos también mandaban. Ujú. Ahorita sí ya no hay esa. Ya no te regalan nada. Muy bien. ¿Y la Navidad cómo hacían? Antes nosotros no conocíamos a Navidad. Pero cantaban, A los chihuaros que le cantaban decían. al niño, sí. Ah, sí, pues ahí sí el maestro, el niño le cantaba los versos. Se salva algún chihualo a un verso de eso que decía antes. Así que nos tiene que regalar Uno así. algún chihualito. A ver, pero del niño. Del niño y luego los de la rueda. Primero los Del niño. del niño. Alguno que se acuerde. Ya me olvidaron. El verso de siempre. El niño chiquito, pero piconcito,
pero es más bonito que los jovencitos. Ah, No había oído yo ese chihuahua. tampoco. Bueno, son de los versos de las ruedas. De las ruedas. Son ayer te mandé una carta escrita con buena fe, palabra de matrimonio, señorita, para usted. ¿Y cómo le respondían ahí? Y ella no me acuerdo, pues a veces no sabían nosotros. Claro, Ujú. pero en las ruedas se trataba también Sí, de eso, ¿no? Bueno, si a uno le decían una cosa, sí, él se sí, defendía como podía. claro. Así es. Y que se juntaban algunos para... Es que antes sí habían los chihualos en cada casa, cantaban a los niños, al niño Dios. Antes sí, ahorita ya no hay, ya no cantan. De repente por ahí andan. ¿Pero ustedes iban de casa en casa o se juntaban en una casa? De casa en casa. De casa en casa Ujú. iban. Sí. Y ahí cómo hacían, por ejemplo, ¿cuándo comenzaban a cantar los chihualos? ¿El mismo 24? Yo creo que sí, pues ahí ¿qué del dice? 24 para adelante hasta el... Hasta la Candelaria. Sí. ¿Y qué hacían? ¿Sábado a sábado o todos los días o cómo? Cuando ya se terminaba para Año Nuevo, que ahí ya los cantos y el carnaval. Todos los días no, pues. No, pero ¿qué eran? Reyes, Los Reyes Magos. también le cantaban, Sí. se juntaban. Porque luego estaba por ahí, estaba San Sebastián, Sebastián el 20 de el 20, ¿no? enero, sí. El 20 de enero. O Ahí sea que ahí estamos, se aprovechaba para cantar y reunirse y cantar. para bailar. ¿no? Y para bailar, también, Sí. claro, en la rueda. Claro, Claro, claro. eso ahí. ¿Y cómo hacían si llovía? ¿No Y importaba? No importa. Porque ustedes bailaban en las casas, Claro. en el salón, ¿no? Sí. De cada casa. Sí. Así Y ahí es. si llovía, mejor Llovía, pues no los veníamos hasta que parara hasta la... que parara. Ujú. Así es. Que los padres de antes eran bien estrictos. ¿Cómo eran de estrictos? ¿Qué castigos les Y nos les daban pegaban los cuando padres? hacíamos una cosa que no ¿Pero hacíamos. cómo les pegaban? ¿Con bollero? Con bollero. ¿Con bollero de cuero de vaca? Eso. Ah, y eso duele, ¿no? Y duele, pues. ¿Y qué tenemos que hacer? Aguantar. Ujú. Bueno, mi papi a mí nunca me pegó. ¿Y quién era más brava, su mami o cómo? Solo mi mami me pegaba. Ujú. ¿Y a los cuántos años se fue con María? Yo. Como a los 15 años. Ah, jovencito. ¿Y a los cuántos años tuvo su primer hijo? Yo estuve como a los 17. Yo. ¿Y cómo hacían ahí? Usted dice que ha tenido 8. No, yo no, mi mami. A su mami 8 y usted 5. Sí. ¿Y para los partos cómo hacían? En casa, con partera. Con partera. Sí. Pero primero la partera tendría que revisarles si venía bien el niño, Sí. si venía virado. Ujú. Le revisaba Sí. primero. ¿Qué parteras le atendieron a usted? Una señora, bueno, esa parte era bien buena. No era así porque era, ¿Qué era? ¿De por aquí era? sí, ¿Cuál era? ¿Angelita o Angelita, Solórzano. Solórzano? Ujú. Ella era buena partera. Ella los partía a nosotros, tener esos hijos malcriados que ya se fueron. Yo tengo 4 mujeres y un varón. Nomás. 4 mujeres. Bueno, siquiera le han ayudado algo a usted o no le ayudaban. Sí. Sí, ¿no? O sea que no tuvo ninguna complicación en ningún parto. No, yo daba al normal. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes.
Permiso. Sí. Un poquito. Muy bien. Entonces, Antes uno no se ponía zapatos. Andábamos sin zapatos. ¿Y por qué no se ponían zapatos? Porque no había. Ah, no Digo había. yo que no había, no sé. No lo compraban zapatos. Después lo compraban unos zapatos como de caucho. Sí, sí. Sí, ¿cuál es? claro, porque anterior Sí. eran cutarras, no sé cómo le llamaban. Claro, como Cutarras, ¿no? Sí. no había ni esas zapatillas que ahora uno usa. Ah, Ya eran unos puros zapatos así de los cauchos que le compraban a uno. Y por ejemplo, para los bailes, ¿cómo hacían? ¿Descalcitos todos? ¿O cómo? Ahí habían esos zapatitos de caucho que le De digo. caucho. Sí. Así es. Después ya fue habiendo esos zapatos de... Es que si habían esos zapatos de cuero que eran bonitos para baile, para fiesta. Y a veces los papás no tenían por Claro. para comprar. comprar. No, y mucha gente lo que hacía era llevarlos Sí, al hombro Al hombro. y llegando al baile se los ponían. sí, pues. Claro. A bailar. O a la escuela también. Como a quiera veces. uno a veces, aquí uno no tenía televisión, no tenía radio, Pero ni luz tampoco, ¿no? nada, ¿Con qué eres? solo con las lámparas. Con las lámparas. Sí. Y no había nada, vela a veces. Y esto era por aquí, era oscuro. No había, con uno de la vida de antes no había casi nada de eso, como ahora hay. No había refri. ¿Cómo hacían para el agua, por ejemplo? Y teníamos que ir a ver del río. No, pero digo, para beber. ¿Qué tenían? Y del Alambique río. Sí, alambique de olla, de barro. de barro. Y la hacían, Ay, no me hacían la nada. vaciaban y filtraba. ¿O no? Porque antes el agua era limpia, no había tanto como No ahora. había contaminación. Sí. Ahorita ya no se puede tomar esa agua sucia del río. ¿Y qué hacían? Siempre cocinar con horno. Ah, Siempre, sí, ¿no? con leña, sí. Con leña. Ujú. Con leña, porque no conocíamos ni la cocineta ni la cocina. No había antes eso tampoco. ¿Eh? No había eso antes tampoco. No, primero que vinieron cocinas de Queres o de qué. Ujú. ¿De qué Antes era del la gas. cocinita, sí? No, ¿de qué? De Queres era? primero, ¿no? ¿De qué eres? ¿Y en el horno que se quemaban mucho ustedes o cómo? Claro, pues cuando se apagaba la candela, ese humo lo llegaba en el ojo y teníamos que llorar. Eso era terrible, ¿no? Sí, pero, y si hacía sol, teníamos que cocinar así con ese solísimo. Era un calor, candela de arriba y candela del fogón. Pero sí, la comida en candela es rica. En ¿Y leña. tendrían que levantarse temprano para prender la candela o no? Sí, Para prender el horno, ¿no? Porque eso demora un poquito, ¿no? demoraba. Cuando estaba, bueno, como húmeda. Pero si usted dejaba hechas sacadas las estillas, ahí uno ya le... O sea, bien preparadito, Sí, bien, ¿no? sí, Pero si no, no, y la leña si no la tenían bien sequita, no, pues se ahumaba, pues uno se por el humo llegaba. y anterior entonces sí había leña abundante, ¿no? Claro, antes se hacían rimas así, que traían. Claro, ese era un trabajo que había que hacer antes, ¿no? Sí, oiga, antes era pura leña que se usaba, toda la gente. Y a estar partiendo esa leña con la hacha. ¿Qué tenían ustedes? ¿El soplador, cómo le llamaban? El sote, El sote, sí. Para Hacía soplar. un sote de esas que de caña, así de caña, finita, Sí. Y Para ahí vi- uno soplaba con... para avivar la llama, ¿no? Sí, claro, para que ardiera la candela. Antes había de todo eso. Andar soplando con leña.
¿Y candiles usaban o no? ¿Cómo usaban? Candiles a veces hacían para ir a pescar al río. Que ¿También? antes, sí, ¿Usted se ha ido alguna vez a pescar o no? antes, pues, cuando era joven. Cuando era joven sí se iba. Con mis hermanos. Se iban. Aquí en... Ay, sí, un rito que... Este se llamaba como Capaperro, ¿cómo se llamaba este? Sí, le pusieron San Jacinto Capaperro, yo no sé. Pero ahora es San Jacinto Ahora es San 1. Jacinto. San Jacinto. Sí, ¿Y qué cogían? ¿Camarón? pescadito, pues las Pescaditos. viejas. Las viejas, La viejita, ¿no? sí. Ahí con el machete le picaban, pues y ahí la mataban. O sea, con el candil la alumbraban y ahí se veía... Sí, se veían caritos, pues no es que hay caminaban. Claro. Sí. A veces salían los camarones. Y ahí ya le cogían con el machete. Y para los oficios de la casa, como por ejemplo para la cocinada, ¿quién les enseñaba a ustedes a cocinar? Mi mami, Su mami le enseñó. sí. ¿Y qué les enseñó? ¿Cuando eran todavía muy niñas o ya de jovencitas o cómo? No, de niña, De niñas. casi de 8 o 9 años ya uno tenía que estar aprendiendo a cocinar. Pero ahí tenían como un taburete o qué se Claro, ponía? Porque el horno es... sí, alto. Eso no llega a cualquier criatura. Ajá. O uno se subía arriba al horno, pues. ¿También? Sí. Ah, caluroso eso. Eso sí. Eso. ¿Qué plato le gustaba a usted cocinar más? Y a mí me gusta cocinar más era la gallina, pues, y el pescadito. Ah, el pescadito también. Ujú. ¿Estofado o como? Estofado. Más así sudadito. Sí. Sudadito. Ujú. Así era. ¿Y tenían alguna comida especial, por ejemplo, en Semana Santa? Y las sardinas, La sardina. los atunes. Ahí traían la papa, esa yuca, para hacer picante. El picante de yuca. Ajá, y como sembraban bastante esos frijoles, los frijoles. El frejo, ¿no? De, Eso era... esa la menestra, se hacía picadita de esos frijoles de tierra. Y esa se cocinaba. Oiga, y anterior entonces, el frejol, por ejemplo, en esa época de Semana Santa, había por sacadas, ¿no? Había harto, sí, En todas partes. en todas partes. Y ahorita, Ahorita casi ya no da. Antes eran sin químico, pues ahora es claro, puro esa químico. es la química la que Ujú, ha matado el suelo, ¿no? sí. Cho. Ahora no, sí, vergüenza le dan a aquel que nosotros remendamos, yo mismo Ya. Antes la ropa era remendada. No había mucha ropa. Pero ¿de qué material era anterior la ropa? De esas telas así, pues, que le decían gabardina, no sé cómo era. Pero la gabardina era muy áspera, muy dura, ¿o no? Y eso que trabajaban los señores pues, en En el los campo. montes. Eran feísimas esa ropa. Y esa ropa además, Vamos que ahí se lavaba esa ropa. Se lavaba con esa agua de lejía, se hacía una agua de lejía. Esa ropa servía, esa ropa se aplanchaba, toda de andar. pero es que... Se echaba almidón. Y con esa ropa salían así a fiestas. Y nomás tenían una para salir y una dos para trabajar. No es que se mojaban. Antes había el invierno, no paraba. Por este tiempo todavía llovía. Ahora es que ya no llueve. O sea, que era una muda para trabajar, otra Sí. para Sí, la para fiesta, sí, o para el domingo. claro. Ya. Antes ya no es como ahorita que regalan la ropa, usted tiene harta ropa. No, y además anterior tampoco, o sea, uno salía el lunes con la ropa a trabajar y Sí. con esa misma ropa, Al otro Toda la semana, ¿no? Sí. y claro, eso para lavar luego, Era porque era todo el sudor de la no semana, había ¿no? cepillo como ahora. No había cloro como ahora. Yo tenía que uno lavar hasta esas con esas tuzas. Que se desgranaba el maíz. Era duro también antes.
Bueno, la lavada, esas cosas era dura. Bueno, la vida sí era bonita, que usted no tenía ni un peligro de nada. Usted quedaba solito en su casa, nadie le hacía daño, nadie le robaba. Eso es, dígame, ¿cómo les educaban a ustedes en la casa? ¿Qué les decían, por ejemplo, de coger cosas ajenas Sí. y cosas así? ¿Qué les decían? Que no tenemos que coger cosas ajenas porque eso era malo, era feo porque venían los dueños a quitar. Sí nos decían que no tenemos que hacer nada de coger cosas ajenas. Y si uno cogía una pelota, una cosa que se encontraba, los cagaba. Vaya, déjela ahí donde se encontró. Sí, todo eso era eso. ¿Y qué más les decían? ¿Que tenían que respetar a los Oh, mayores? sí, pues si uno no saludaba a un señor al que va pasando y le decían tal fulano, no lo saludó y ahí los pegaban. Ahí le daban la querella al papá, a la Sí, mamá. sí, ahí los castigaban. ¿Por qué no saludaste? Ya te tengo dicho que salude. Y nosotros tenemos que saludar. Así. Teníamos que respetar a los mayores, no teníamos que ser malcriados ni contestarle a nadie. Y ¿a usted le tocó tener que decir el bendito a alguna persona? Claro, porque bueno, teníamos que decirle al Señor buenas tardes. Buenas tardes. Pero no rezarle el bendito. No. Bueno, eso nunca me tocó. No le tocó. No, no. Sí, eso es más de los antiguos. Bueno, ¿y usted qué puede decir, por ejemplo, del machismo? ¿Había más machismo antes Hoy sí, pues. o había más machismo ahora? ¿Cómo será? Ahorita ya no hay machismo. Y antes sí le pegaban a mi mami y le pegaban a mi papi. Así, ¿eh? Sí. A toda la gente, todos los señores que... O sea, los maridos Los les daban a la mujer, pero todos. A ¿Cómo? todas. ¿A todas? A todas las mujeres que tenían les pegaban. No sé por qué les pagarían. Y eso era común. ¿Cómo? A veces andan verdes, sí, está por aquí. ¿Y a usted nunca le pegó a su esposa? A mí nunca me pueden pegar. Y eso sí, antes eran los maridos de las tías, de todas, de las señoras, que les metían una paliza. Por gusto. Y, por ejemplo, su papi le pegaba a su mamá. Sí. Eso sí lo vio usted. Ujú. O sea, que eso era común. Común. Todos eran machistas. Ellos querían ser más que las mujeres. Porque tenían que contestarle, que si ellas le hablaban y no tenían que contestarle. Y como antes, ¿cómo se curaban las enfermedades? Así, de esos montecitos. Porque no había doctor. Antes no había doctor. Por ahí, así había en las tiendas una pastillita que le decían la dolorina, que le La decían. dolorina, sí. Y ¿qué más la otra? El finalín. La finalín. Para los niños, esas aspirinas, que antes sí había esas aspirinas. La esquina infantil había. Puras cositas de pastilla para niños se había, bebetina, todas esas. Por decir, cuando alguien tenía el dolor de barriga, dolor de cabeza, ¿con qué le pasaba ese dolor de barriga? Y ya pues ahí los daban, a veces se pay, un agua de pay. Ay, sí. Esto los daban a veces agua de oreganón,
de esa hierba mora. Ella no sé si querrá. Regálame un poquito mío. Esta venga a hablar, entonces necesita... Sí. Y así era. Por ejemplo, para los bichos, Ah, antes sí los purgaban los ¿cómo, papás. cómo les purgaban? Y había unos parasitol, no sé cómo se llama. Parasitol. Sí. Ajá, antes sí los purgaban. Les daban esos parasitol. Había unas pastillas que apretaban a puro payo, como aceite. Eso. Pero había también el aceite de ricino. También. Todas esas cosas. Ya. Eso, cuando estaban ustedes recién paridas, ¿no les daban también para Sí. purgarles Sí, sí. al tercer día o Al tercer día, parece. No, Para- pero como a los 3 días. eso es, a los 3 días para que botaran Sí, todo, la maleza de uno. todo lo que tenían por ahí adentro, ¿no? Ujú. Eso todo les daban. Y eso les daban, que era aceite de ricino o... Aceite de resina, con agua de canela. Y ahí cuando estaban, que estaban bien entoldadas o cómo era la cosa. Ah, sí, bien cuidada. Ahí aún 8 días ahí en la cama, con ese niño. Ahí tenían que evitar el pasmo. Va, sí. Ahí sí, no, para que bien cuidada ahí. No es como antes que ustedes ya le dan, ya en el hospital ya no. Le dan de alta ahí mismo. Sí, por ahí mismo. Antes eran, ¿cuánto se cae? 8 días. 8 días ahí en esa cama, guardada. Y ahí le iban curando el ombliguito al bebé. Sí. ¿Qué tenían? ¿Sahumador también o También los ahumadores. qué le ponían ahí en las brasas al sahumador? Ahí le ponen las brasas y la leucema. Alucema, Para los santos a los santos también. también. Ahí ponían los pañalitos Y ahí también se ponían los pañales, pero para secar. sí, para que el niño no le diera el pasmo, no le diera frío. Y a ustedes les pasaban la comida bien calentita. Bien caliente, todos calientitos los platos. Sí. Ahí evitaban el pasmo. El pasmo era el más pues, que Claro. le daba a uno. Bueno, una vez sí, a mí ya la última vez que tuve mi niña y ahí me dio pasmo. Así le dio. ¿Y cómo le curaron el pasmo? Con aguas de ruda y unas pastillas. Apretaban la barriga. ¿Y qué síntomas Sí, tiene sí. el pasmo? El pasmo viene con un dolor aquí, En la ingle. aquí. Y hay un fiebre y dolor de cabeza. Y el dolor que le mata a uno. Eso es feísimo. ¿Y por qué le dio el pasmo? Porque me subieron una ropa y me la pusieron aquí. Y no sé, me dieron, me cogió de dolor. Ujú. ¿El oreganón para qué lo usaban ustedes? El oreganón para las aguas cuando a uno le dolía el dolor de estómago, algún malestar. Para hacer agüita. ¿Y la ruda? La ruda también para... ¿Para qué la usaban la ruda? La ruda también para el pan. Y dígame, ¿y la ruda la usan mucho? La usaban, no sé ahora, para el mal ojo, para los ojeados. Sí. También la usaban. Antes había pues el monte de curar que el Espanto. espanto, la curía, algo así. La curía. Sí. Todo Sí, el eso, agua del Carmen había, todas esas la cosas. congonita, La congona, la valeriana. la valeriana, ¿cómo era? Estas hierbabuenas, La hierbabuena. todas daban eso para agüita de... Uno a veces cuando tenía malestar en el cuerpo, en la barriga, porque siempre estábamos con dolor de barriga. Y antes no se comía tanto dulce.
No había caramelo, nada. Claro que sí había caramelo, había unos caramelos bien rayadotes. Esos grandes, ¿no? Sí, esos eran ricos esos caramelos. Y antes la plata que valía, se le daban cuántos caramelos por 5 reales que antes le daban, como 10. Había caramelos de esos rayados, gruesos. Sí, nos daban esos caramelos, comprábamos. ¿Y ojeados? ¿Usted ha curado a sus hijos de ojeado o cómo? ¿Cuando estaban ojeados? ¿O? No, mi suegra me los curaba. Ah, ella era. Sí, ¿Cómo llamaba su suegra? Berta Figueroa. Berta Figueroa. ¿Y cómo los curaba? Ella hacía pues, una cuba con aguardiente, todos esos montes. Un preparado tenía Un ella. preparado, sí. Ya los cogí y los embadurnaba con un huevo. Y ahí O sea, primero le pasaba el huevo sí, y lo rompía, Lo veía si estaban ojeados o no. ¿Y cómo se reconoce que están ojeado. ojeados? Porque tiene hartas bolitas ahí. O sea, el huevo se rompe y ahí le brotan muchas bolitas Sí. que brotan para arriba. Sí, como unas velas, como Como unas unas velitas. flechas. Sí, Ya. ahí dice que estaba ojeado. Pero se curaban, porque de ahí le pasaban todos esos montes. Ya se componía. ¿Y su suegra también les rezaba alguna oración o Sí, también? sí. Pero no sé qué hora Pero sí, bueno, ellas saben Sí. lo que rezan, ¿no? Claro. Ella le rezaba. ¿Y cómo les pasan todo ese aguardiente preparado? ¿Le pasan así nomás o en forma de cruz o Así de cruz, así pues. en forma de Todo, cruz? sí. Todo le sobaban. Todo el cuerpo. Sí. Así. Ya, todas las coyunturas. Ujú. Y ahí se componían los niños. ¿Y que era una cura nada más o 3. 3 curas eran 3 curas así. Pero así de mañana en ayuda. en ayunas? ¿Y el huevo tenía que ser criollo o cómo? Criollo, O- porque antes no bueno, había. antes no había de gallina, No, pues de- sí, solo criollo. no había, De balanceado. claro. Así es. ¿Y se han hecho curar ustedes ojo de mayores o no? ¿O Yo no? nunca. Nunca. No. A usted nunca le han ojeado. No. Ni de rabia, ni de No sé, amor, ni de amor, ni de cólera, nada. de nada. Ya. No, porque a mí nunca no sé, nunca no me han pegado los ojos, ni tampoco yo ojeo. Tampoco. No. ¿Y si ha conocido usted a personas así que sí saben ojear así? La matan. Así, ¿eh? Dicen así, pues yo no sé. Una amiga está por allá arriba, dice que cuando ella no le caía bien un niño, él lo miraba a ver ya. Ya, ojeado. Sí, sí. Lo mandaba a la cama a vomitar y a estar con fiebre. Qué feo, ¿no? Yo no, yo me arrío con los niños, todo, pero yo no. No se Nunca los he ofende. ojeado yo. Ya. Pero digo, no sé ojear, a mí tampoco nunca me han ojeado y se han reído de mí, pero no sé. Pero no he sentido nada de malestar. Pues. Cuando estaba chiquita tal vez me han ojeado, pero Oiga, y aquí ha habido muchos picados de culebra, mordidos de culebra. ahorita o antes. No, anterior. Antes yo creo que sí, porque un hermano de mi mami sí le picó la culebra y se murió. Ah, murió, ¿eh? No pudieron. O sea, ya estaba curado él, dice, pero yo no sé, como la culebra es que es celosa, no sé. No sé qué vio él. Y después ya estaba bueno y se murió. Y murió a consecuencia de la Sí, mordida. de la mordida. Y cuando era una mordida de culebra, ¿cómo la curaban antes? Y ahí no sé, como montes, los señores que sabían curar, pues. Los llevaban porque le daban unas tomas amarguísimas, dice, las contras.
Y ahí era que se salvaban uno y otro que no. Muy bien, y de artes, antes usted hablaba del jabón, ¿no es cierto? De cómo tenían que hacer el jabón ustedes. De piñón Con el piñón lo hacían y el sello rojo. y le ponían el sello rojo y ya, vamos. Eso Se cocinaba. se cocinaba bonito, luego hacían las planchas Ujú. y, Ya con eso se lavaba. y para el jabón, Para bañarse. para bañarse, ¿qué era? Con el mismo. El mismo jabón. Ujú. Ya. Porque decían que, bueno, que antes el cabello, que le venía muy bien ese jabón, ¿no? Sí. Igual estaba el cabello. Ya. Brilloso, no sé. Como uno, antes no era como tonta, no sabía nada de lujo. Como Ah, claro. ahora, pues. Pues ahora es, Sí, pues. eso es ya. Como ahora no se quieren poner cualquier vestido ni cualquier pantalón. Y así Sí. era el jabón. Antes uno no usaba ni perfume, ni que nada de cosas. Solamente así. Y ni para la cara, de maquillaje que usaban antes. Nada, pues solamente un labial, porque yo antes no había nada de cosas de ponerse. Nada de nada, solo labiales. Antes también que había la brillantina que le decían, Sí, pero eso era pero había en líquido y había en cajita, como crema, eso era para el pelo. para el pelo. Pero así para maquillarse solo labial, ¿no? Ujú. Para ojos no había nada, ni Nada, pues, cremas, ni... nada había eso. Nada teníamos. Pero sí usaban ustedes, por ejemplo, la sábila. ¿La No. usaban para alguna cosa? No. Nada, porque ahí uno no sabía nada. Ahora que uno ya sabe Ya, que hay, la sábila es buena para toda enfermedad, claro. para la piel. Para la piel es buenísima, Sí. sí. Sí, yo cuando me quemo al sol me pongo sábila y me desinflama rapidito. Ujú. Sí. Ahora y antes nadie sabía eso. Ya, y otras artes sabían ustedes, por ejemplo, hacer ollas. Ah, mi mami sí hacía olla. Su mami hacía. ¿Y les enseñó a ustedes o les quiso enseñar y ustedes no quisieron Claro, aprender? no aprendimos. Pero mi mami sí hacía Sí hacía. distintas ollas. Y hacía de todo tipo, de todo porte. Sí, de todo porte. Hacía camales para tostar Tamales, sí, todo. café, todo. Todo eso. Unas ollas Pocillos, joyas para grandes. hacer, sí, para hacer esos hornos, para hacer las tortillas. Ya. Todo eso hacía mi mami. ¿Y eso cómo quemaba ella? Con leña, con latas. ¿Y qué lo hacía? ¿En el mismo horno No, o fuera? Fuera. Fuera de... Fuera quemaba la... O sea, primero hacía el envase. Ahí lo dejaban como secar, pues esas ollas no las tiraban enseguida a hornar, a cocinar. Sí, a cocinarlas. Las dejaban un tiempo. ¿Para qué? ¿Y con qué tipo de tierra hacían? Era un barro. ¿Era barro especial? Sí, Ella sabía dónde tenía que buscar ese barrito ella sabía todo. y hacía. Ujú. Ella lo hacía y ahí la ponía como bien brillosita con una piedrita que la alisaba. Como cuando Ella se- alisaba, pero por fuera, por dentro, Por fuera y por dentro. por los dos. Sí. Antes de De hornar, quemarla, ¿no? de quemarla, sí. Ahí ya, es cuando ya estaba, ahí es que la quemaba, ahí quedaban rosaditas. ¿Y ella hacía también para otras personas o solo para el gasto? A veces Le encargaban. Sí. Mi mami no, casi no las regalaba, les regalaba así a las amigas. Hacían esos hornos así para meter al horno cuando, para no ponerle ladrillo a los hornos, nomás le ponían el barro. Ahí el horno le hacía el arco como era para hacer. O sea, ella hacía el barro, Claro, o sea, con ladrillo, como ladrillos. el horno sí, pero ella ya hacía
el molde del horno que iba a meter el otro horno ahí. Ah, ya. Sí. Ahí lo hacía. O sea que su mami era inteligente Sí. para hacer ollas y para ingeniarse. Sí. Qué bien. Y otro tipo de artes, por ejemplo, hacer petates, Eso no. sombreros, Nada de eso. tejer alguna cosa, Nada. costura, No, tampoco. nunca eso es. Hacer, yo que sé, para el río, bajíos. Bueno, eso bajó, pero había que comprar. Ah, eso se compraba. O sea, otras personas sí sabían y nosotros lo hacíamos Claro. hacer. Pero mi mami nunca aprendió a hacer fajío. Ya. Y luego historias y cuentos y leyendas y creencias. ¿Les contaban a ustedes muchas No, antes los padres no, muchas historias? no les contaba cuentos, nada. Ya, pero creencias sí tenían ustedes Sí, de pues de las creencias de creencias de la Valdivia, por ejemplo. la Valdivia, cuando canta, que todavía uno cree en eso. ¿Y qué? Pues es Cuando, mentira. cuando canta la Valdivia, ¿qué ocurre? Dicen que muere una persona. Dicen que yo no sé qué hacer. Pero a veces sí se muere. Claro. Y luego otras muchas creencias, ¿no? Que si el abejorro amarillo, que si no sé qué, que si... Cuando va y es también un pájaro que hace como cortamortaje. Tiqui. cortamortaja. Sí, que le dice. O también dicen que Marabuelo, para los muertos, que también es muerto. Ah, también es muerto, Sí. Así dicen. el cortamortaja. Eso, sí. Antes de ahorita ya se compran los ataúdes, eso que le dicen. Antes los hacían Claro. y era mejor. ¿Y cómo hacían los atules? No sé, mi papi lo hacía. O sea, antes no había funerarias, entonces No, pues yo- moría una persona y un carpintero o alguien tenía que ponerse Hacer la a cortar caja. tabla Sí. y hacer las cajitas, porque yo me acuerdo que hace 50 años lo que hacían era con unas, o sea, preparar muy bonito los ataúdes con telita, Con le tela, ponían sí. con chinchetas, Sí, sí. ponían el nombre, todo eso hacían, ¿no? Eso sí hacía. Todo. Bueno, mi papi sí sabía hacer. Su papi sabía hacer eso, Mi papi hacía la caja, hacía casa. Era carpintero. era carpintero él, Sí. y hacía todo tipo de casas. Ujú. Pero menos de estas no. De Solo- cemento no hacía. ¿Ah? De cemento no. No, solamente de madera. De madera, ¿no? De madera y caña. Es que antes sí se hacía pura casa de madera. De caña. Todo eso. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, Ramón, que nos estemos dejando? ¿Los finaditos cómo celebraban antes? Ya los finaditos de antes se velaban. ¿Se velaban cuántos días? ¿9 o 10? Las O sea, últimas, las noches. ¿Y las noches cuántas eran? 9 noches. 9. Pero ahí sí eran bien hechas las 9 noches. No como ahora que usted nomás ya, nada más. Ustedes guardaban un duelo, pero bien guardado. Se ponían hasta esas mantillas que unas medias negras, vestido manga larga, bien forrada. Eso para el duelo. Ahora ya nomás así sencillito. Ahora ya dicen que el duelo tiene que ir en el corazón, ¿no es Sí, cierto? Así, Que no por fuera, sino... Así dicen. sí, así dicen, pues yo no sé. Nosotros le guardamos a mi mami un año duelo. Ayer cumplió el año. Y entonces durante el año no bailan, A ningún lado. No. no van a ninguna parte, no salen. No. Ya. Muy bien. ¿Qué tal, Ramón? Vamos terminando, entonces nos sentamos con ella y para que
Salgamos un minutito en el vídeo. Entonces vamos terminando, nos vamos a sentar con usted ahí para que también salgamos nosotros en la entrevista. Ay. Y entonces, bueno, yo digo lo que siento. A ver, pues nos ha gustado mucho entrevistarla, todo lo que nos ha estado contando, toda su vida, sobre todo las cosas de antes, como eran. Y yo le estoy, señor Otilio, muy agradecido por toda la conversación. Ya sabe que esta grabación pues va a estar en las redes sociales para que sus hijos, sus nietos, todos sus familiares la puedan ver y puedan disfrutar de lo que usted dice de cómo era la vida de antes. Yo también te agradezco porque me han venido a hacer esas preguntas. ¿Ya? Nunca me han venido a entrevistar así. Ya. Y entonces le agradezco mucho. Muy bien, señor Otilio, muchas gracias. Vamos, una cosa que... También, como decía aquí el compañero, le damos las gracias por habernos contado un poco de su historia y darle las gracias. Besos. Yo también agradezco mucho. Muy bien, señor Otilio. Muchísimas gracias y ahora...